Bueno, para todos un gran abrazo. Muy rápidamente contarles la dinámica. Tenemos una hora para conversar con nuestros dos grandes invitados, Luis Felipe Lacerda, que es de Brasil, del Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental, Luciano Méndez de Almeida, y nuestro invitado en Colombia de la Universidad de La Salle, el doctor Jaime Rendón, del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales CEIR de La Salle, Bogotá. Vamos a ser ágiles porque venimos a conversar. Entonces, cada expositor, como anfitriones, le abrimos el espacio a Brasil, si lo permite el doctor Jaime, y es conversar desde la experiencia de cada uno de estos ámbitos sobre 3 preguntas. Pueden que no sea pregunta-respuesta, pero queremos que los participantes, como RELAL, como Red de Ecología Integral y Cuidado de la Casa Común, mirándonos en la amada Amazonía, con Laudato Si de referencia, con Fratelli Tutti como ámbitos que orientan este caminar, vayamos pensando que si no tenemos respuestas, ojalá no las tengamos para seguir preguntándonos, podamos abordar cómo se constituye un observatorio, cómo podemos desde cada obra educativa, lasallista y no lasallista, aportarle a un observatorio. Y lo clave del observatorio, cómo trabajar en red para ello. Así que ánimo, como se dice en La Salle, bienvenido Luis Felipe, bienvenido Jaime, y le damos la palabra a Luis Felipe. Mil gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Antes de más nada, gustaría agradecer mucho la invitación en nombre de Herman Palacio y todos los lasalistas y confesar que tengo un cariño muy especial por los lasalistas porque fui estudiante de 2 escuelas lasalistas. Me involucré hartamente a lo largo de la vida con toda la pastoral de los jóvenes. Entonces es un gusto estar acá y poder dialogar un poquito con usted sobre este proceso. Voy a poner mi tiempo para que no me pase entonces y bueno, un poquito para contextualizar de dónde hablo, ¿sí? Yo soy psicólogo social y trabajo hoy en este observatorio, que es el Observatorio de Justicia Socioambiental, que es un observatorio que pertenece a la provincia de los Jesuitas de Brasil. Y justamente muy interesante las preguntas que nos plantean porque es un poco el mismo camino que hicimos nosotros para hacer la constitución de este observatorio que ahora en este mes de agosto completa 6 años. Justamente sobre este mismo marco, el marco de la ecología integral, el marco de Fratelli Tutti, el marco del trabajo en red para el cuidado de la casa común. Y bien, antes de más nada, es importante puntuar que comúnmente cuando la gente de manera general se escucha sobre el término de observatorio, hay un senso común que apunta el perfil de organizaciones que observan algo y que de alguna forma sistematizan datos primarios y hacen la devolución para la sociedad civil y para los gobernantes de estos datos sistematizados. Esa es como la clave central de lo que la idea de un observatorio puede nos ofertar de manera general cuando hacemos un mapeo de todos los observatorios que existen, por ejemplo, en la América Latina y el Caribe. Eh, sin embargo, además, y eso abre una línea muy fuerte de trabajo, todo el proceso de sistematización de información, de producción de información, no solamente de los datos primarios que los órganos nacionales, por ejemplo, hacen de mapeo, de censos, pero también de sistematización de nuestras propias redes, de lo que estamos haciendo en cuanto conjunto, en cuanto cuerpos apostólicos, y a partir de ahí dar sinergia, convergencia y visibilidad a esos. Pero este es solo un primer bloque, digamos nosotros, de acción. A lo perfil que me pasó Palacio sobre lo que están pensando en la familia lasalista sobre la constitución de un posible observatorio que mire las unidades educativas. Me parece que 2 otros marcos o 2 otros pilares son importantes, además de este de la sistematización, que son justamente los propios marcos que también desde el OLMA trabajamos. El primero, el trabajo en red.
Entonces, ¿cómo hacer convergencia? Y me parece, acá yo voy a presentar un poquito después el perfil de este observatorio a ustedes, porque me parece que la mejor forma de ilustrar es traer la práctica que estamos haciendo. Para nosotros el OLMA no es una organización en sí misma, es la convergencia de las organizaciones. Así que es como un engranaje que hace girar una red. Entonces no toma como el perfil de una organización específicamente muy propia, con proyectos muy propios, pero hace el ejercicio de mirar la red, mirar las bases, mirar la unidad, las unidades, hacer la sistematización de lo que estas bases están haciendo y a partir de ahí desarrollar proyectos que puedan potencializar, apoyar y hacer convergencia entre las puntas de estas redes. Entonces, este es el segundo pilar, además del pilar de la sistematización de la producción y de la información, el pilar de convergencia y trabajo en red. Como dice anteriormente la colega, tanto internamente adentro del cuerpo apostólico, pero también hay que colaborar con los otros, con las asociaciones nacionales de educación, con los movimientos de economía de Francisco y Clara y todos esos otros, el pacto educativo global y todas esas cosas que están sobre la mesa, ¿no? Tenemos un papa muy activo últimamente. Eh, Además, cabe, cabe pensar justamente, cabe pensar justamente sobre el carisma, y me permito yo acá muy audaciosamente hablar de este carisma de la salista, porque soy fruto de eso también, el carisma vinculado a la educación, porque el Papa Francisco nos invita a no solamente analizar, reflexionar, pero también proponer, hacer acción, ser una iglesia en salida. Y eso nos invoca a un tercero pilar, un tercero bloque, que es el bloque de pensar la incidencia, a pensar cómo nosotros a partir de esta estructuración en red tensionamos estructuras que debemos modificar. Cuando hablamos justamente sobre el tema de la educación, que me parece ser como el piso fuerte, donde las salistas están entre tantos otros campos, tenemos que hacer una reflexión muy concreta de a largo plazo, con una organización como esta, a qué puntos tenemos ganas de hacer incidencia, de tensionar elementos y estructuras para generar cierta transformación. Y bueno, el mapa de eso está todo puesto en los documentos original del propio Pacto Educativo Global, donde el Papa Francisco nos da el camino y los señales de por dónde debemos hacer la incidencia, con todo el tema del cuidado de la casa común, con todo el tema del cuidado de los descartados de nuestra sociedad. Y acá hay un punto muy noble sobre el tema de la educación, porque nosotros que estamos, por ejemplo, vinculados a los movimientos sociales, estamos intentando actuar y frenar los cambios y las desigualdades ya en la punta del proceso, en la parte final. Eso nos causa, nos exige mucha energía, pero el correcto sería estratégicamente que unimos fuerzas para regresar al punto de la formación humana, para que logremos que al final de este proceso no tengamos la necesidad de revertir los cuadros, pero sí formar personas otras con otra conciencia ecológica, por ejemplo. Y ahí va a la importancia noble del campo de la educación y de la formación humana. Y tenemos que nos preguntar, pensamos nosotros, acá en la psicología social hay una fórmula muy simple de la fenomenología existencial que nos dice que sostenemos amor y cuidado por aquello que conocemos. Y conocemos por aquello que tenemos vínculo y sostenemos vínculo con aquello que tenemos relación cotidiana. Y ahora pasamos para pensar cuál es la relación cotidiana que ofertamos a nuestros niños y jóvenes que pasan por nuestras escuelas a lo largo de 5, 7, 10 años, 5 días de la semana, 5 horas por día. Nuestras escuelas, entonces, ¿qué ofrecen de relación con la naturaleza? Y eso entonces nos pone a pensar qué estructuras debemos hacer incidencia. Bueno, un poquito para contextualizar, que me parece en este sentido hoy en día, del lugar donde estamos nosotros, pensar un observatorio debe ser pensado a partir de estos tres grandes pilares. ¿Se me permite en acá, puede autorizarme a proyectar en la pantalla?
que Adelante, adelante, Luis. todavía no me... A ver, miramos. No, todavía no me dice que el hot site. Ahora, Miramos. Ah, ya, ahora sí. Entonces, si me permiten, porque me parece que el mejor es traer el ejemplo concreto, ese es un poquito el observatorio que trabajamos nosotros, y obviamente hay acá un tema de misión y un tema de objetivo general que tiene a ver con un estudio de lo que queremos, básicamente. Esta es una primera pregunta, por tanto, de cómo se puede constituir un observatorio. Lo que queremos, al final, con este proceso. Eh, y acá se desdobla el objetivo específico que no voy a tenerme. Pero bueno, eso es una estructura interesante porque decía, ¿cómo podemos hacer convergencia en red dentro de un contexto de cuerpo apostólico para un observatorio? Acá en Olma, por ejemplo, tenemos solamente una secretaría ejecutiva con un director, un secretario, gente de comunicación, porque la orientación de este observatorio que nace es un Consejo Nacional de Coordinación. Y este Consejo Nacional de Coordinación está puesto por estas 21 obras sociales que están ahí. Entonces, este consejo se reúne físicamente 2 veces por año, hace análisis y propone líneas de acción, y después la Secretaría Ejecutiva va a ejecutar eso. Entonces, esa es una forma que tiene salido con mucho suceso para que la gente se involucre en la estructura del observatorio, porque pensamos nosotros acá en la lista de 21, hay centros y obras sociales que tienen 40 años, 50 años, 30 años, con una identidad institucional muy fuerte. Entonces, ¿cómo tú haces el convencimiento de que esta gente que ya está muy involucrada en sus territorios, con sus historias, con su personalidad institucional, pueda hacer convergencia a una estructura colectiva? Y la forma como encontramos nosotros es justamente decir, bueno, el observatorio como engranaje no es acá la directoría o la secretaría ejecutiva que pone las líneas de acción sobre la mesa, pero sí un consejo de unidades. Y obviamente la red que animamos, que esta sigla, Red Promoción de Justicia Socioambiental, es una red mucho más amplia, son como 70 puntos a lo largo del país, pero estas 21 son las principales, las más grandes. Y con eso se reúnen y después por veces también trabajan con grupos de trabajo temáticos, además de sus alineamientos, porque tenemos muchos perfiles. Hay gente que trabaja con vivienda, hay gente que trabaja con menores, hay gente que trabaja con migración, hay gente que trabaja con juventud, con educación popular, y por ahí va. Entonces, por veces también desarrollamos algunos trabajos en línea temáticas. Y después, entonces es importante tener la mirada de este universo interno. Nosotros acá eh, dedicamos como casi a los 2, 3 primeros años a dar vida a esta red interna, porque nos hace sentido que podamos salir y hacer redes con los otros o producir cosas que de alguna forma no estén envasadas en lo que sale de esta red. Entonces, esta es nuestra red interna. Y el observatorio, entre otras cosas, por ejemplo, en la línea 1 de acción, que trata de sistematización y producción de conocimiento, después todo el proceso de formación genera una sistematización, y acá todos nuestros procesos, todos nuestros proyectos generan productos. Hay que generar productos, sea libros, cartillas populares, videos, podcasts o lo que sea, pero hay que generar productos, porque estos productos vuelven a las bases para generar incidencia política sobre el tema. Y entonces se abre una nueva ronda. Entonces, es muy importante que nosotros podamos garantizar un proceso metodológico que pase por estos 3 pilares: articulación, observación de la realidad, articulación en red, incidencia. Podemos hablar de incidencia en diferentes niveles: incidencia en la educación, en las escuelas, incidencia en la política de educación departamental o nacional, o quizá hay muchos campos de incidencia, ¿no? Pero eso es importante, y eso se construye, esta matriz metodológica se construye a partir de la lectura.
de lo que se hace, estas bases y la forma de hacer, digamos, nosotros tenemos una expresión acá que dice los modos de proceder. Bien, nosotros acá trabajamos justamente sobre el paraguas conceptual de la ecología integral, pero ahí nos defrontamos con la idea que la ecología integral no es un concepto cerrado. Muy bien sabiamente el Papa Francisco nos lo cerra el concepto, pero nos invita a un cambio paradigmático. Con eso no nos serviría cerrar este en un concepto porque en cada territorio la ecología integral debe manifestarse a partir de las características culturales de este territorio. Entonces empezamos a reflexionar un poco, si no es un concepto, lo que es. Mapeamos como principios, perspectivas que dan bases a la ecología integral. La ecología sistémica, la perspectiva multidisciplinar, la perspectiva transgeneracional, la perspectiva de la ética y la perspectiva cultural. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando del proceso metodológico de una organización que trabaja en red. Y siempre como vamos a desarrollar nuestros proyectos, pegamos esta matriz conceptual y ponemos arriba de los proyectos. A decir, este proyecto tiene una perspectiva sistémica, este proyecto es multidisciplinar, este proyecto nos inspira a la práctica del cuidado y la justicia, este proyecto habla con el contexto cultural donde está implicado, está trazando perspectivas exógenas, y por ahí va. Creemos que con eso logramos un poco fortalecer el proceso de un cambio paradigmático, conversión socioambiental. Y acá hay un otro mapa interesante, porque cuando vamos a pensar justamente en esta última perspectiva contextual, comprendemos que hablar de ecología integral en la América Latina y el Caribe es muy distinto de que hablar en África o Europa o América del Norte o Asia. Y acá logramos a lo largo de los últimos años hacer algunos estudios sobre cuáles son las estructuras de las desigualdades eh, en la América Latina y el Caribe, y percibimos justamente que es un continente estructurado históricamente por grandes desigualdades, principalmente el racismo, el machismo y la concentración de tierra. Esos son tres grandes pilares que estructuran las desigualdades socioambientales en América Latina. Y con eso fue necesario que ahí sí creásemos un concepto concreto, un concepto, un concepto político para ecología integral, que es el concepto de justicia socioambiental. Y percibimos que este concepto puede hacer incidencia, o la idea de justicia que está puesta en la encíclica, lograr construir relaciones justas consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Entonces, eso un poco después podemos profundar, pero esa es la matriz conceptual de donde trabajamos. Acá el concepto de justicia socioambiental, y bueno, y ese otro punto metodológico importante. Esas son las agendas estratégicas que se desdobran en la práctica de la justicia socioambiental para nosotros. Sobre todos estos temas, por tanto, estamos involucrados en proyectos, incidencias, sistematización, estos tres pilares que decía anteriormente, entonces están permeados por estos temas. Estos son temas que salieron ¿de dónde? De la lectura de la red. Cuando fuimos a montar el observatorio con estas 20, 30, 70 organizaciones que componen nuestra base, fuimos a hacer un diagnóstico de lo que ya hacen, las temáticas que principalmente se dedican. Y allí se despuntó estos temas, que son temas justamente que se transforman por tanto en agendas estratégicas para estos tres pilares. Cuando vamos a articular redes, buscamos articular a partir de estas temáticas. Como vamos a sistematizar, producir conocimiento e información a partir de estas temáticas. O cuando vamos a generar incidencia también a partir de estas temáticas. Esa es una otra forma de mostrarlas. Y acá ustedes pueden encontrar un poco algunas imágenes, ¿no? de estructuras de todo eso que van arreglando redes externas, trabajos de sistematización como lives y otros encuentros que donde después transcribimos, hacemos libretos de las exposiciones, todo el material de sistematización y producción que tenemos, las redes sociales de este observatorio y las métricas. Entonces tenemos métricas y indicadores tanto económicos, ¿no? Para
para los presupuestos, así como cualitativos, como el sistema Dynamics, que es donde ponemos los relatorios, a socializar con esto de las relaciones y lo que las redes hacen, así como documentos como el plan apostólico de los jesuitas, el plan estratégico y un marco de orientación para el trabajo de ecología integral. Eh, entonces, si ponemos todo eso en una gráfica, en un diseño, tendríamos eso, como generar incidencia dentro de una red con temáticas específicas. Eh, y aquí va una otra forma de mostrar este universo a cual trabajamos nosotros. Acá también con estructuras más vinculadas a América Latina y estructuras globales. Además, existen redes de observatorios, estamos vinculados a algunas otras y ahí también hay mucha complementariedad, un proceso muy interesante porque cada observatorio tiene un perfil, así que cuando se juntan puede tener una mirada muy integral del proceso. Eh, Todo ese material que de alguna forma conceptual que trabajé sobre el tema de ecología integral y justicia socioambiental está sistematizado en una cartilla popular que en breve yo socializar con usted acá por el chat, que justamente la cartilla tiene la perspectiva de pegar este contenido todo y a modos de la educación popular, al final transformarlo en una tabla metodológica con preguntas problematizadoras, donde uno puede confrontar sus proyectos, sus investigaciones o sus prácticas o sus instituciones para perceber en qué puntos estas acciones e iniciativas dialogan más o menos con esto que se sistematizó sobre educación popular, sobre ecología integral y justicia socioambiental. Para terminar los 3 minutos que me faltan, Silvia, hubo unas cosas que son importantes. Bueno, ya dice del proceso metodológico y de la perspectiva que esta organización, si de verdad busca representar una red, tenga capilaridad. Entonces me parece que una composición como esa, como se tienen ganas de hacer, podría ser como un grupo directivo de representación de estas unidades. Y este grupo justamente puede hacer el diagnóstico de lo que ya se hace y lo que necesita hacer. Ahora, también es importante puntuar que muchas veces nuestras organizaciones tienen la manía, digamos nosotros, de solicitar a algunas personas que ya tienen altas tarefas a dar cuenta de cosas así. Eso no funciona. Hay que pensar en un equipo destinado a hacer eso. Un equipo mínima que sea, pero que esté dedicada a eso. Porque si uno va a solicitar a los profesores que cuando tenga un tiempo libre pueda animar un proceso de una red como esa, eso no sale, porque demanda harto. El trabajo en la red está en la boca de todo mundo hoy, pero no es simple, ¿no? Nada más cuando se trabaja con redes con grandes diversidades. Entonces, un poco eso para empezar la charla. Espero que pueda haber traído algunas pistas y luces para este camino. Muchas gracias. Gracias a Luis Felipe y para darle la bienvenida a Jaime Rendón, quiero que como equipo aquí presente tengamos unos puntos clave de lo que nos acaban de compartir. Uno, la importancia del trabajo interdisciplinario. Nos están hablando de la psicología social y uno como que a veces desborda el alcance de las cosas. Un llamado importante a entender el concepto de ecología integral. No es algo ceñido a medio ambiente. Es como desbordar también esos paradigmas y encontrar que la idea desde las obras educativas nos lleva a 3 verbos que él nos trazó muy claramente. Observar. Y uno puede ir en clave metodológica de pedagogía lasallista, previendo en el preescolar, con los pequeñines, qué les ponemos a observar, pero observar con intencionalidad, observar, articular e incidir. Y con esto cierro diciendo, ojo con el incidir. Es que estamos hablando de una incidencia política. También es perderle el miedo al concepto político, porque se ha pervertido el concepto. Pero la incidencia es política, porque somos sujetos políticos. Desde el vientre de la mamá ya estamos formando sujetos políticos. Y hemos pervertido tanto esto que ahora tenemos que convertir en sujetos de derechos
a la Amazonía, a los ríos, porque esta humanidad ha perdido la noción de lo que es ser sujeto político. Mil gracias nuevamente, Luis Felipe. Bienvenido, doctor Jaime. Ánimo. Al final, perdón, tendremos un cierre. Hemos previsto con el hermano Vinicio que si toca correr un poquito y están de acuerdo, unos 10 minuticos para conversar con los asistentes para que pueda tener sus 25 minutos, Jaime. ¿Listo? Bueno, pero voy a tratar de ser muy preciso para que hablemos un poquito también con la gente. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gracias a Luis por la primera presentación, porque siempre la primera presentación es más fuerte. Entonces, pues ya me apoyo mucho en ella. Y bueno, a la RELAL, muchas gracias por la invitación. Estos espacios son siempre muy valiosos y qué bueno que hoy que nos sigamos pensando esta posibilidad de ser y ser en este continente, que además es un continente que estas iniciativas nos hacen conciencia de que somos panamazónicos. Yo incluso molesto mucho aquí en distintas zonas del país y decimos que creemos que panamazónico es solamente la gente que está muy cercana a un departamento que nosotros tenemos en Colombia, que se llama la Amazonía, ¿cierto? Y que de pronto ellos ahí como alrededor de la Amazonía son panamazónicos, pero que nosotros en Bogotá, desde donde les estoy hablando yo, y desde donde soy, que soy de Medellín, donde está la RELAL, pues que ya no nos consideramos panamazónicos. Entonces también es como hacer conciencia de eso, que es también un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, qué bueno y gracias de verdad por este espacio. Pues yo les estoy hablando hoy desde una apuesta que nosotros estamos haciendo en la Universidad de La Salle, en Bogotá, que es la creación, se creó hace ya un poco más de 2 años, el Centro de Estudios e Investigaciones Rurales. Esto tiene una connotación y es que siempre hay un reconocimiento por el trabajo que desde los lasallistas hemos hecho con el tema de la naturaleza, pero con el tema de la ruralidad. Pero dijimos, ¿y quién coordina todo el tema de la ruralidad en las distintas áreas de la universidad? ¿Cierto? Somos muy grandes, estamos de manera muy amplia, incluso tenemos presencia a través de lo que Luis nos estaba diciendo, hacemos incidencia en muchas zonas del país, pero además eso no se coordina, o sea, va la gente de Hábitat, hace unos trabajos fantásticos, la gente de ingeniería, una maravilla, la gente de agropecuarias, y hay veces vamos en la gente de economía y entonces decimos, ay, mira, por aquí estaban los de Hábitat, y entonces nos vamos encontrando en distintos espacios. Entonces es cómo incluso hacemos red entre nosotros mismos, porque incluso entre nosotros mismos no hacemos esa red, y Luis nos lo estaba diciendo ahora, como cómo tejemos nosotros internamente esos espacios de interacción, de cómo nos podemos hablar. Entonces, nosotros hemos avanzado sobre algunos aspectos teóricos, metodológicos, que tienen que ver con unos fundamentos que están soportados en todo esto que estamos hablando de la ecología integral. Nosotros hemos trabajado desde un concepto que lo llamamos el desarrollo humano integral y sustentable, pero en eso hemos hecho mucho hincapié en varias cosas. Y una de esas cosas es el tema de la biocivilización, ¿cierto? Ni siquiera el tema de la bioeconomía, sino el tema de la biocivilización. Y eso de tal manera que nos permita entender cómo es el tema de la coevolución y entender a los seres humanos como parte de los ecosistemas. Por eso hablamos de coevolución. Entonces, ahí pues hemos estado con una preocupación muy grande por las brechas urbano-rurales en este país, y estoy seguro que así ha sido en toda América Latina por la historia dura que nos ha tocado en América Latina, y en las brechas urbano-rurales, porque el modelo de desarrollo nos ha generado esas brechas, ¿cierto? Ha generado una mayor preponderancia de lo que podemos llamar el desarrollo, los desarrollos urbanos, y en donde lo rural quedó como lo otro, ¿cierto? Y lo otro, porque además así se le llama en las estadísticas, ¿cierto? Son las cabeceras y el resto, lo que es peor. O sea, cuando uno lo llaman el resto, ya pues el resto. Y además es siempre el identificar lo rural con lo atrasado, con lo tradicional, con lo que hay que trascender, y que además eso nos ha ido generando
y en una crisis de alimentación que se nos convierte en otro tema muy interesante, que no lo voy a tratar aquí, pero es algo que nos debería también estar preocupando, que es el tema de los alimentos y que debería ser objeto de un mayor análisis. Entonces, el desarrollo humano integral y sustentable, todo lo que hemos llamado nosotros el manifiesto rural, y una cosa que venimos trabajando, y es decir, para poder integrar la ruralidad a eso que llamamos urbano rural, que es un error además, porque yo que estoy en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad grandísima de 9 millones de habitantes, pero que tiene un 70% de zonas rurales en su espacio geográfico. Entonces, aquí nomás en la universidad, a 5 calles, ya podemos hablar de zonas rurales y la gente habla de bajar a Bogotá, ¿cierto? La gente tiene ya una connotación, otra cosa. Y estamos trabajando con la ruralidad bogotana, que además es la que nos garantiza el agua en Bogotá, ¿cierto? La gente que está sobre los cerros y nos garantiza el agua. Entonces, eso lo hemos plasmado en una cosa que nosotros llamamos el manifiesto, pero estamos trabajando a partir de ahí, de todo ese tema de brechas, una cosa que nosotros hemos llamado territorios, o sea, esa trascendencia entre lo rural y lo urbano, lo logramos generando la categoría de territorios y cómo construimos socialmente territorios y cómo armamos territorios, nosotros lo hemos llamado territorios sostenibles, ¿cierto? Territorios funcionales en términos de la interacción y en términos de las redes que se construyen en esos y con otros territorios, al interior y con otros territorios, y territorios inteligentes, desde dos concepciones. Uno, la concepción de la tecnología, obviamente, de todo esto que estamos llamando la revolución 4.0, pero también de inteligencia desde la equidad y desde la justicia distributiva. Y la justicia, tal como Luis lo estaba mencionando ahora, que es la justicia no solamente entre humanos, sino la justicia con los demás ecosistemas para ser coherentes. Entonces, en eso venimos trabajando y en ese trabajo, incluso previo a lo que estamos haciendo, ya veníamos trabajando en un observatorio, que es lo que llamamos nosotros el observatorio rural, ¿cierto? Y trabajamos también a partir de otro observatorio en el centro que tiene que ver con el Observatorio de Economía Circular. Entonces aquí está la claridad porque además nos identificamos muy bien con lo que Luis y con los 3 componentes son las 3 dimensiones que Luis estaba planteando. Entonces, ese tema de el observar, cuál es el objeto de observar. O sea, constituimos un observatorio, pero el observatorio no puede ser una idea ni un asunto de moda. Tenemos un observatorio porque hay un interés en investigar, pero hay un interés en incidir. Hay veces los investigadores confundimos las cosas frente a la incidencia y confundimos porque estamos obsesionados con un poco las métricas que se nos exigen a nosotros los investigadores y que tenemos que participar en los rankings y que si no estamos en los rankings, aquellos rankings pues ya no somos y que es la única manera de ser. Y bueno, uno lo entiende en términos de la institución y en términos de lo que hay que hacer y en términos de lo que son los registros calificados y todas estas cosas en los que hay que participar. Pero obviamente cuando uno tiene esa incidencia, es muy distinta a la incidencia sobre la política pública o sobre las agendas locales o las agendas nacionales o internacionales, que uno pueda trabajar desde un observatorio y allí no tiene nada que ver con la producción científica que se le exige usualmente a los académicos. Entonces, ahí hay esa tensión, digámoslo así, tensión para tener una palabra ahí más suave, ¿cierto? Hay una tensión permanente entre el investigador que si se quiere se dedica a observar, pero si se dedica a observar es muy difícil porque tiene que compaginar su labor con el tema de producir y producir en generar unos productos que están bajo unas condiciones muy distintas a lo que podríamos y a lo que deberíamos estar teniendo desde un observatorio. No es que uno no sea lo importante, que una cosa sea importante y la otra no. Es cómo desde la academia somos capaces de mirar esas cosas, somos capaces de decir cómo somos capaces de comunicar investigación
en la red, en todo este tema de la academia y de los rankings y todas las cosas que exigen unas dinámicas, unos lenguajes y unos tipos de productos, y cómo somos capaces de generar una comunicación para con la gente y con la gente, que sería la idea del observatorio. O sea, y ahí me estoy concentrando en la idea, o sea, consciente que es observar, sistematizar, cómo devolver, pero ese cómo devolver es claro, es la incidencia y cómo estoy participando en la incidencia. Es decir, cómo logro llegar a la gente, cómo logro participar en política pública. O sea, decir, estoy participando en una ley que se está haciendo en el Congreso que tiene que ver con cultura campesina, con el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho, ¿cierto? Como Lucía lo estaba planteando ahora, que tenemos que pelearnos que somos sujetos de derecho y no solamente los campesinos y las campesinas, sino también la naturaleza, ¿cierto? De cómo son y cómo los animales también son sujetos de derecho y cómo la naturaleza y cómo los ríos que en esa pelea están dando. Eso, y Luis lo decía ahora, eso que requiere dedicación y requiere tiempo, ¿cierto? Y esa dedicación y requiere tiempo, pues obviamente empieza a competir con el tema de productos. Entonces, primero, para responder a la primera pregunta es, el observatorio se tiene que generar a partir de intencionalidades y de preferencias temáticas. O sea, yo me dedico al tema de lo rural, pero claro, es las discusiones que tenemos a nuestro interior, y es, pero el tema de lo rural es tan amplio que tú te dedicas al tema de mujer rural, o te dedicas al tema de jóvenes rurales. Difícilmente te dediques a todos los temas rurales, o te dedicas al tema de las energías, ¿cierto? O te dedicas al tema de la economía circular. Y de ahí que hemos estado como en la perspectiva de si uno abre observatorios o abre temáticas dentro de los observatorios. Pero eso es como el primer elemento, es generar un interés y tener un interés y que las instituciones sean lo suficientemente conscientes de que la gente se debe dedicar a ese interés. Entonces, ese tema de la incidencia se convierte en un elemento trascendente porque la incidencia tiene que ver con el cómo desde el observatorio se trabaja en la construcción de esos territorios. O sea, se contribuye a la construcción de los territorios. O sea, qué significa trabajar con los agentes, analizar y permitir que los agentes tengan la información en los territorios, tengan la información suficiente para poder tener análisis concretos. Y nos pasa a diario, y es que vamos a un territorio y la gente sabe qué es lo que pasa en su entorno inmediato, pero uno le dice a un alcalde o un gobernador cuál es la información que tiene para analizar el sector agropecuario y dice, no sé, y la información que tengo es muy vieja y es parcial, ¿cierto? Entonces, claro, esa es la función que tenemos en el observatorio, porque cuando uno intenta mirar cuál es la información que hay, está irrigada por distintas fuentes, entonces tenemos que capturarla para poder entregársela a la gente y entregársela de la mejor manera posible. Pero en eso, yo creo que en ese cuento de las construcciones de los territorios hay un elemento muy bonito para meterme en la segunda pregunta, y es cómo participan las obras educativas, y es cómo le damos voces a los niños, a las niñas, a la juventud, cómo les damos voces para que analicen sus propios entornos y sus propios contextos, y cómo desde la escuela podemos estar posibilitando esas cosas. Entonces, claro, allí hay una labor de formación, hay una labor de mayor incidencia en algunos aspectos, pero también digamos que hay unas labores de observatorio y de posibilidad de formación en ese observar y en ese incidir. Y eso sí lo podemos hacer desde nuestras escuelas. O sea, yo sigo teniendo una idea, y es cómo territorializamos nuestras escuelas. Y el territorializar nuestras escuelas significa comprometer la labor formativa con la construcción y la apropiación de esos territorios y el cuidado de esos territorios. Entonces, eso sí que sería un espacio muy bonito, un espacio en el que podríamos generar posibilidades y que la gente que esté dedicada de verdad al observatorio pues pueda contar incluso con distintos temas de no solamente de logística, sino obviamente de la gente que pueda estar dedicado a esos procesos de formación. Obviamente eso cada vez se nos complica más
porque uno dice, vamos a sacar que los niños y las niñas salgan del colegio, pero ¿cómo los va a sacar del colegio con los problemas de seguridad que tenemos? Y entonces hay que pedirle permiso al perro, al gato y a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo territorializar esas escuelas y cómo hacer de los maestros y las maestras agentes de investigación y agentes de incidencia y de observación en esos territorios. Y ahí entonces surge el tema de cómo trabajar en red. Entonces, eso tiene varios niveles también. El primero es, si somos capaces de incidir sobre el territorio, es decir, cómo, voy a decir algo, pero yo sé que esto uno tiene que repensarlo de muchas formas. No hay que derribar los muros, porque obviamente los muros de los colegios no los podemos derribar, pero en sentido figurativo, hay que derribar los muros de los colegios y hacer que los colegios, las universidades, de nuestras obras, pues puedan ser parte de la comunidad y puedan estar con la comunidad. Allí pues obviamente vamos a tener una relación y una posibilidad de red con otros agentes en el territorio, es decir, cómo nos relacionamos con otros en el territorio. Y ese relacionarnos con otros en el territorio va incluso de la mano, no solamente con autoridades, sino también, como Luis nos lo estaba contando ahora, con otros que tengan unas inquietudes similares a las que nosotros estamos teniendo, a gente que esté observando y que esté trabajando en la misma perspectiva y que podamos conjuntamente hacer ese tipo de labores. Pero también tener un relacionamiento con distintos actores en el territorio que nos puedan tener esas visiones, esas otras visiones y que puedan incluso enriquecer los mismos análisis o que el territorio pueda entrar a fortalecer los análisis que los otros están haciendo. Eso es como un primer elemento de ese trabajo en red que deberíamos hacer, que a nosotros nos da mucha lidia porque salir de los muros es muy difícil para nuestros colegios y para nuestras universidades. Y el segundo elemento es esto un poco que también se hace desde la RELAL, ¿cierto? De este esfuerzo que se hace desde la RELAL, y es que yo tengo un sueño, por decirlo así, yo tengo un sueño, y es un sueño porque obviamente hoy sí que en América Latina deberíamos de estar pensando qué es esto de ser América Latina, y empecé diciendo somos panamazónicos, pero todavía no estamos convencidos de que lo somos. Y ahora nosotros somos latinoamericanos, pero todavía no estamos muy convencidos de eso. De hecho, yo un poco pico a mis estudiantes y todos diciéndole, nosotros en el mapa siempre queremos mirar hacia arriba, hacia el norte, ¿cierto? Pero nunca miramos hacia el sur, incluso intelectualmente. Y nosotros no hacemos redes con la gente del sur, porque lo que queremos es hacer redes con los anglosajones, y yo no tengo ningún problema con los anglosajones, pero qué bueno poder hacer red con los brasileños, qué bueno poder hacer red con los bolivianos, con los argentinos, con los peruanos, en donde nosotros tenemos colegios, tenemos universidades y tenemos formas de decir, es decir, si yo soy un centro de estudios e investigaciones rurales, cuáles son mis pares en el resto de América Latina y qué podemos hacer de manera conjunta para, por ejemplo, estar analizando los temas ecológicos. ¿Qué es lo que está pasando con la eficiencia energética en la región? ¿Qué está pasando con la alimentación en la región? Y que podamos tener algunos temas, por ejemplo, de trabajo. Eso sería una oportunidad muy bonita que nosotros podríamos tener desde la Salle, como lasallistas, pero que también podríamos decir, ¿y cuáles son esos otros amiguitos que tenemos con los cuales podemos trabajar y que podamos invitar a esos espacios? Es decir, cada uno vamos teniendo una red de aliados, de gente que es capaz de conversar con nosotros y que nosotros lo tenemos que lograr, ¿cierto? Pero que además podemos invitarlos a unos conversatorios con otra gente con la que nos vamos a unir, por ejemplo, entre países, entre la RELAL, y que se promuevan ese tipo de cosas. De esos son dos esos escenarios que son las posibilidades de trabajar en red y que es convencernos, pero el trabajo en red, y Luis nos lo comentaba ahorita, el trabajo en red tiene que partir de algo, que sepamos y que nos queramos dejar
permear de los otros y de las otras, que creamos y que estemos convencidos de que nosotros tenemos una parte del cuento, pero que las otras partes del cuento están con nosotros y con las otras, y que juntos podemos construir mejores análisis y podamos generar una mayor incidencia. Yo dejaría por ahí por ahora y bueno, que sigamos conversando. Mil gracias en este momento a Jaime, pero reiterando que es un banquete. Es un banquete el que hemos sido invitados hoy a este conversar. Para dar la palabra y que se vayan preparando, quiero conectar de lo dicho de Jaime en conexión con Luis Felipe. Una gran pregunta que tendríamos que terminar abordando como obra educativa. ¿Qué sociedad queremos? Es que para observar, para articular y para incidir, tenemos que partir de qué quiero observar, con qué lente lo quiero observar. Y esa pregunta, y en clave de América Latina, sí que urge abordarla por lo menos. Perderle el miedo a preguntarnos como América Latina, como RELAL, qué sociedad queremos y por la cual estamos trabajando. Una gran belleza, Jaime, y lo tomé en esta clave, que las fronteras sean para conectarnos, no para separarnos. Que esos límites, ya sean fronteras territoriales o fronteras con los muros de las obras educativas, permitan mirar la sociedad. Y cuando nos decimos que somos panamazónicos, es prever, y lo digo como en clave de una pedagoga, pulmón. Más que el pulmón, para que el peladito sepa qué tiene el pulmón, es que el pulmón sea social. Que cuando decimos panamazónicos es porque hay un pulmón y hay un torrente de vida. Ya tenemos aquí la mano alzada de Andrés. Ánimo todos, mil gracias y a conversar con los compañeros. Dale, Andrés. Micrófono activo, Andrés Portis. Bueno, había visto la mano alzada de Andrés, pero no sé. Tenemos esta oportunidad, quienes están conectados, en el caso que tienen salones, qué tan bueno que algunos de los que están allí se puedan poner en clave de conversar. Yo les compartí porque también lo sentí como un llamado RELAL, red de redes. Es una reflexión que nos hacemos desde la red de ecología integral. Es que tenemos red de voluntariado, red de derechos de la infancia y la juventud, red. Tenemos 5 redes. ¿Cómo hacemos real el trabajo que nos invitan nuestros ponentes a trabajar en red, pero no en red, en mi red, sino que la red tiene que tener un concepto de redes? Entonces, ánimo. ¿Quién toma la palabra? Rigoberto, dale, Rigoberto. Sí. Bueno, primero que nada, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, para mí es un placer participar, ¿verdad? Mi nombre es Rigoberto, soy del Colegio La Salle, Costa Rica, profesor de ciencias, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención la información de lo del observatorio. Tenía algunas dudas puntuales, porque si nosotros nos ponemos a ver la realidad, es cambiante y es constante en ese sentido. Entonces, a nivel de herramientas, cuando trabajamos a nivel de observar la realidad, las herramientas deberían ir también variando. Creo que a veces a nivel de investigación tendemos a utilizar herramientas que en otros tiempos funcionaban bien, pero que ahora ya no tanto. Entonces también tiene que haber como un aspecto de renovar esas estructuras para obtener información más fiable. Y el otro aspecto es si a nivel de observatorio se construye desde lo común, ¿verdad? Para solucionar diferencias, siento, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, básicamente es como eso, ¿verdad? Y también a nivel de trabajar, a nivel de escuelas y colegios, hay una necesidad en realidad de proyectar nuestras instituciones lasallistas hacia la comunidad, porque no las tenemos. Estamos como enconchados acá en Costa Rica, por ejemplo,
si bien trabajamos a nivel de educación, pero no existe todavía esa conexión directa con ONGs o con otras instituciones que trabajen también en pro de solucionar, porque hay muchas cosas escritas y ahorita tenemos la necesidad de construir soluciones y es imperante, ¿verdad? En todos los sentidos. Entonces, pues es como eso lo que quería aportar y de nuevo agradecer, ¿verdad? Por la información que me parece sumamente importante. Mil gracias. Si nuestros ponentes quieren apoyar este conversatorio con respuestas a los invitados, bienvenidos. Creo que vamos haciendo una rondita para permitir a la gente que pueda hablar. Y después yo hablo. Lucía Lourdes de México, perdón, Lourdes de México me dice que quiere hablar. Dale, Lourdes. Hola, Lucía, buenos días a todos y todas. Me ha parecido importantísimo la información que nos dan los maestros Luis y Jaime, muchas gracias. Y decir que como red, yo creo que tenemos que replantearnos la definición tradicional de Estado. Generalmente estudiamos que el Estado está conformado por un pueblo, territorio y gobierno. Hay un factor, un ingrediente que se ha metido en nuestro sistema, en nuestro ADN, y son, yo creo que las redes de comunicación. Hoy los niños y niñas están sufriendo violencia digital, violencia mediática. Luis habló de las masculinidades. Esto yo creo que no podemos dejar de ver ese ingrediente en estos observatorios y romper un poco el paradigma de lo que tradicionalmente han sido los procesos de observar, ¿no? Para observar hay que estar, como decían, muy atentos, hay que estar quietos. Y eso es un factor que creo que hoy nos cuesta muchísimo trabajo, justamente por eso, por la aceleración que las redes de comunicación nos provocan. En lo personal, yo no utilizo redes porque me pone muy ansiosa. Yo no soy de la generación de las redes sociales. Yo creo que los niños están sufriendo muchísimo por la falta de manejo, por la falta de información para el manejo de esto. La coeducación es un término que recientemente descubrí y me gusta mucho, porque creo que hay que observar justo en los salones de clase cómo es que los docentes se dirigen a los niños y a las niñas tradicionalmente. Hay violencia en esa comunicación, una violencia que a veces es tan sutil. Hay que observar esa parte tan sencilla como eso. ¿Por qué tradicionalmente los niños ocupan los patios de las escuelas y las niñas se relegan? O sea, hasta en el tema de que no vayan a recibir un pelotazo, en fin, esa parte yo creo que la tenemos que tener muy clara para justo evitar esa parte. Y para terminar, bueno, les quiero compartir que cuando se habló justo de esta parte de traer el campo, de privilegiar esta parte para hacer política pública, aquí en México hay un sector de la población de maquiladoras en el norte, en donde la violencia se ha disparado tradicionalmente. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a nuestro país a visibilizar el fenómeno y hacer política pública en ese sentido. Las muertes por feminicidio, el fenómeno de la violencia contra la mujer por el cambio de roles. Eso, pues analizar los entornos sociales a mí se me hace fundamental. Los hombres dejaron de ir a trabajar
porque en las maquiladoras se privilegia la contratación de las mujeres y eso trae como consecuencia un enojo porque tradicionalmente los hombres no tenían el rol de cuidado de los niños. Entonces son muchos factores que yo creo que hay que analizar y qué bueno que en estos observatorios exista esa sensibilidad, pero es una sensibilidad que debemos transportar a los docentes. Y bueno, era mi comentario, Lucía. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas. A ti, Lourdes. Tenemos una pregunta aquí en el chat que la leo. ¿Cómo integrar a la red a los países de la región que se encuentran en conflictos políticos? Quiero conectar esta pregunta con algo que nos decía Luis, y es, hay que converger a estructuras colectivas. Entendámonos que aquí no estamos entregando fórmulas de cómo hacer la red o sino cómo lo vivimos. Y ese es el debate que apenas inicia. O sea, que realmente de cada lugarcito de esta América Latina nos quede el camino de preguntarnos más y avanzar a esos procesos, porque la clave está en el proceso. Me indican Luis Felipe y Jaime cuando estén ya listos para aportar mientras van llegando más preguntas. E ir cerrando, nos damos unos 5 minuticos para prever también, porque hay gente que estaba programada y que no intervenga. Bueno, Rafael se animó y el licenciado Juan Tobías. Primero Rafael, dale Rafa. Muchas gracias. Buenos días a todos desde Cancún, La Salle, Cancún. Pues nosotros aquí tenemos la intención y ya estamos preparándonos para hacer un proyecto de ecología integral. Obviamente nuestros programas de estudio pues hacen ya referencia, ¿verdad?, a encontrar acciones concretas para que nosotros eduquemos pues en esta práctica de cambio de vida, porque no hay alternativa ante esta situación que nosotros estamos viviendo, y también como respuesta pues a Laudato Si y a la Declaración para la Misión Educativa Lasallista, donde ya viene implícito pues este tema de la ecología integral. La UNESCO y otros documentos, bueno, que ya nos hablan de la urgencia, ¿no?, de participar, no solamente, como se mencionaba, pues en una reflexión, sino en acciones concretas. Aquí, pues, tengo una solicitud y un comentario. Mi solicitud, pues, es que, bueno, nosotros ya somos un grupo que hemos formado un comité de educación ambiental aquí en el colegio. Estamos preparándonos, estamos participando en un diplomado de educación ambiental, específicamente para esta zona de México, que es la península de Yucatán, concretamente el estado de Quintana Roo, donde presenta características pues muy diferentes a otras zonas de México. Con la idea esta precisamente de empezar pues a tener prácticas donde no consumamos otro tipo de productos que no son de nuestra región, ¿no? Prácticas que no solamente sean del reciclaje, prácticas que no vayan con relación a lo que ya conocemos como capitalismo verde, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones pues nos conflictúa mucho con relación pues a toda una mentalidad, a todo lo que pues nos invita, pues podemos decir nuestra sociedad, los medios de comunicación, pues nuestros sistemas neoliberales, etcétera, a tener otro tipo de prácticas. Y por otra parte, bueno, en este sentido, pues me gustaría solicitar la posibilidad de una orientación en nuestro proyecto a la RELAL. No sé específicamente con quién dirigirme o quién nos podría orientar. Y por otra parte, un comentario que pues hacía Luis
al final de su exposición. Pues él comentaba que, pues bueno, que no formar este comité, en nuestro caso, por personas que tenemos otro tipo de labores, ¿no? Profesores que ya con su carga académica, con la titularidad, en mi caso, que soy director de formación, que tengo entre, pues, otras responsabilidades, pues este trabajo. Sin embargo, pues nuestras realidades en nuestros colegios, pues no habría posibilidad de tener gente específicamente para esto, ¿no? Sin embargo, pues estamos dispuestos, pues, a colaborar, vemos la urgencia de hacerlo, ¿verdad? Ante la realidad que vive nuestro mundo, nuestra sociedad, ante situaciones que ya estamos viviendo, concretamente aquí en México, de la falta de agua en algunos estados. Y bueno, pues ante, pues, esta terrible dominación de prácticas consumistas que también, pues, viven nuestros niños y nuestros jóvenes. Pues muchas gracias. A usted, Rafael, para darle la palabra al licenciado Juan, y con él cerraríamos. Hay una pregunta en el chat para nuestros ponentes, y es: ¿de qué manera podemos ayudar a la sociedad a usar eficientemente las redes sociales, con lo que nos decía Lourdes, en función del observatorio? Queda esa pregunta allí, y bienvenido, licenciado Juan. Muy buenos días para todos. Le hablo desde La Salle, Colegio La Salle, y desde Bolivia, Trinidad. Mi pregunta va dirigida sobre todo para Jaime que para Luis. La verdad que ya soy nuevo en lo que es en esta red. Mi pregunta era, no, la base de todo lo que estamos haciendo hasta ahora siempre han sido o vienen a ser lo que son los documentos de la iglesia, ¿no? Como Laudato Si, otros documentos que se vienen hablando. Y viendo la problemática, ¿no?, que se está dando, ya sea con el pacto social, con todo lo de la ecología, todo esto. Ustedes hablaban, sobre todo Luis, hablaba de que la salida de todo esto, para salir y dar respuesta a toda esta problemática, era la fenomenología, ¿no? Por ejemplo, o se hablaba también, Jaime hablaba un poco, ¿no?, de sacar de varios lados, un poco observar la observancia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y si mejor saltamos a un punto más? Sobre todo a Jaime le pregunto esto, si la base es Laudato Si. Laudato Si mucho habla del problema antropológico del hombre, sobre todo, ¿no? O ontológico, ya que también Lourdes hablaba mucho de esto del problema, ¿no? Que sea que del hombre, de la mujer, ¿no? Y si nos centramos más en este problema que se da, ¿no? Porque al final y al cabo, si miramos, si seguimos observando con la fenomenología de buscar a uno y al otro, y si nos preguntamos, y si el problema en realidad no es tanto una cosa y otra, y si el problema en realidad no es antropológico o es ontológico, ¿por qué no partimos desde estos dos puntos, ¿no? Que sea ontológico, que sea antropológico, ya sea por parte del profesor hacia el alumno o el alumno mismo, o el padre, puede ser el mismo padre, ¿no? Porque todo este problema sabemos que parte desde la casa, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué no podríamos como red partir desde estos dos problemas, ¿no? Desde estas dos preguntas, el antropológico y el ontológico, ¿no? Un poco esas serían mis preguntas, o sea que sobre todo para Jaime y también para Luis. Muchas gracias. A usted, Juan, y ánimo, nuestros ponentes, tomen la palabra para redondear con estas preguntas que hemos tenido. Si quieres, Luis, empieza tú, porque yo creo que tenemos pocos minutos, o si quieres, Lucía, no, dale, bueno, por favor, arranca. Porque, claro, han hecho comentarios y preguntas que son para otra hora de conversatorio. Entonces, voy a tratar de hacer algunos comentarios muy, muy rápidos. Uno tiene que ver con que el observar también requiere esa sensibilidad. Y esa sensibilidad lo podemos tener, por eso yo decía, desde quienes están en preescolar, ¿cierto? Ellos cómo perciben y cómo entienden las dinámicas propias en sus territorios. O sea, cómo los hacemos partícipes, además de la vida, en este cuento de formar sujetos políticos.
Eso es también una cosa muy importante. El tema de cómo integrar países en conflicto es muy importante y sobre todo que les estoy hablando desde un país donde ya tienen una larga tradición de guerra, ¿cierto? Y estamos por todos los medios bregando a firmar una paz además muy loca en la que el referendo dijo que no la firmáramos y todavía pues se sigue discutiendo si era lo que había que hacer o no, en fin. Es un tema que nos ha cobijado a nosotros por mucho tiempo y yo creo que es este acompañamiento fraterno del que nosotros siempre hablamos es una cosa que hay que mantenernos y hay que mantener todo. Y yo creo que lo que nuestros países en guerra y en conflicto necesitan es precisamente las solidaridades, el acompañamiento y la fraternidad para ese tipo de cosas. Cómo trabajar las redes en función del observatorio es permitir que esas redes puedan tener incidencia. La palabra incidencia en un observatorio es muy importante. El observatorio tiene que incidir y tiene que, o sea, tenemos además que tener una percepción desde la academia de que es que tenemos que incidir en la vida de la gente, que es incidir en la política. O sea, en la vida de la gente y en la vida con la naturaleza. Recuerden el tema que es con la naturaleza. Entonces, y esos son elementos políticos. Y es una manera como desde la academia, y lo decían ahora, sí, claro, es que empezamos a enfrentar un tema de falta de recursos y no tenemos los recursos suficientes para destinar 2, 3, 5, 20 personas a dedicarse a ese tipo de cosas. Entonces, ahí tendremos que echar mano de la imaginación, de ver cómo generamos tiempos, cómo podemos generar algunas actividades que nos permitan eso. Yo metodológicamente, para terminar, yo es que metodológicamente opto por no amarrarme con nada, ¿cierto? Este darle paso al todo es la posibilidad que tenemos, sobre todo en nuestra América Latina, donde tenemos tantas diversidades culturales, tantos saberes y tantas comprensiones que tenemos que dejar fluir para que nos ayuden a entender en qué situación estamos y cómo estamos y hacia dónde podemos coger. Yo creo que darle espacio a esos saberes es una cosa muy importante. Y una cosa que yo creo que lo planteaba Luis también, y es el tema de la educación popular. El tema de la educación popular debe ser un tema que desde los observatorios y desde esas labores de incidencia podamos de alguna manera fortalecer y trabajar. Dejo ahí para que Luis pueda también hablar. Bueno, gracias, Jaime. De verdad que son elementos que podría generar otra hora de diálogo. Entonces, voy a meter como genéricamente a 4 puntitos, así que creo que pueden responder a la mayor parte de las cuestiones que aparecieron. El primero es sobre el tema de la estructura que el colega nos decía. La idea, por lo menos por nosotros, la idea no es que dentro de cada unidad tenga gente específicamente destinada a eso y a solo eso, pero que la gestión de la red de arriba, así como 5, 4, 6 personas, tengan que mirar con exclusividad eso, pero las bases sí, claro, son personas que ya están involucradas con los proyectos, las acciones que se realizan por las bases, incluso porque se quiere que esta organización se alimentar de lo que se hace en las bases. Entonces, no sería, por ejemplo, que en cada unidad territorial tendría que tener alguien destinado específicamente a eso, no. Pero percibimos nosotros por nuestra práctica que la necesidad de tener un grupo de gestión, de animación de este proceso, ahí sí, dedicado a eso, mínimamente dentro de la realidad que tenemos, porque como decía Jaime, por veces tenemos que usar la imaginación y en la creatividad es importante. Y eso nos lleva a una pregunta que apareció ahí, cómo trabajar el tema de la diversidad, ¿no? Tenemos que por veces combatir la idea de las perspectivas totalizantes y hegemónicas. Por ejemplo, cuando estamos entendiendo, vamos a comprender la realidad de América Latina, bueno, son billones, es la diversidad pura. Entonces tenemos que abrir mano de nuestra idea cientificista, por veces de homogenizar todo y aprender a trabajar con la diversidad.
y dar cuenta que no vamos a tener un concepto solo, una idea solo, y este es el gran desafío del tema de la diversidad. En este sentido, el trabajo en red nos parece que buscamos siempre garantizar la autonomía de las bases, la identidad de las bases, la forma de hacer de las bases dentro de su diversidad cultural histórica, pero siempre en red, haciendo convergencia para diagnosticarnos lo que nos toca a todos, es el punto en común. Este punto en común es el punto que nos avanza a incidencia y a promoción, un poco eso. Yo pasé a ustedes ahí en el chat algunos links, incluso hay un marco de ecología integral que puede ser muy útil al compañero que está pensando los proyectos de ecología integral, se puede descargar y todo eso. Además, un otro elemento anterior a eso todo que la compañera Troce y el colega ahora trae otra vez, de verdad que hoy vivimos un universo de tremendas disputas de narrativas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue fundamental que antes de empezar en cuanto a red, cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de economía verde y todo eso, porque podemos tener muchas comprensiones. Entonces es importante que haga un proceso de formación, de unificación conceptual, de alineamiento, para que todos nosotros podamos partir del mismo espacio. Un ejemplo clásico de eso, por ejemplo, es la propia idea que todavía algunos espacios de nosotros dentro de la iglesia siguen distinguiendo entre ecológico y social, entre ambiental y social. Desde que la encíclica Laudato Si fue lanzada, nosotros abrimos mão de esta distinción, porque ahora hablamos exclusivamente de aspectos socioambientales. No existen dos crisis distintas, dos universos distintos entre social y ambiental. Pueden haber quizás manifestaciones distintas, pero en un mismo fenómeno. Entonces, es importante que podamos superar nuestros vicios de lenguaje, de concepción, que todavía siguen distinguiendo las cosas que deben ser comprendidas únicamente. Y en este debate metodológico o conceptual, mejor diciendo, como dice Juan anteriormente, se puede también cuestionar todos esos términos de antropocentrismo, ecocentrismo, perspectivas ontológicas, epistemológicas, porque de verdad eso, estamos en un proceso de disputa de narrativas epistemológicas, de lo que lo es la naturaleza, lo que es el mercado, el Estado, el antropoceno y todas esas cosas. Entonces, un otro señal, solo que para nosotros fue importante, también acá tenemos como algunas redes, en este proceso creamos un espacio que llamamos nosotros de articulación interredes. Entonces, los referentes de cada una de estas redes se encuentran una vez por mes virtualmente para solamente contar lo que está pasando en cada una de las redes. Y eso ya nos da ofertado un avance tremendo en la concepción de un cuerpo unificado. Porque por veces cada red es un universo tan propio que no logra comunicarse con otros. Entonces ahora tenemos articulación interredes que reúne la Federación Fe Alegría, que reúne las universidades, que reúne los centros sociales, los programas con juventud y todo eso. Y ahí nos encontramos una vez por mes para contar uno al otro. Y naturalmente, a intercambiar información de los procesos, empiezan a aparecer posibilidades de convergencia. Decía, bueno, ustedes están trabajando este tema, nosotros también. Entonces, ¿no? Hay que darse a conocer, porque uno no colabora con que uno conoce. Y hay que tener prácticas sistemáticas. No es que una vez vamos a llamar a cada 6 meses para dialogar, no. Hay que tener espacios sistemáticos de intercambio entre los cuerpos, las partes de este cuerpo. Y al final, acá hay una cosa un desafío muy típico, como decía Jaime y otros compañeros. ¿Cómo vamos a hacer para abrir nuestras escuelas a una realidad que por veces salir con los niños a la calle puede ser peligroso? Bueno, no podemos llevar todavía a los niños a las calles, que traemos las calles para dentro de las escuelas. Uno de los grandes problemas hoy que evaluamos nosotros de esta ciencia occidental que está nos llevando a este paradigma climático fue producir ausencias de grandes partes de saberes otros de la producción del conocimiento.
nosotros académicos, yo también estoy vinculado a la universidad y nosotros académicos a lo largo de los últimos 200 años sacamos para nosotros el diálogo como única producción de la verdad y la manía de hablar sobre los otros. Vamos nosotros a hablar sobre los indígenas, sobre los recicladores, sobre los negros, sobre los pueblos, y eso no se puede más hacer. Entonces, que podamos llamar a esta gente adentro. Y cuando hablamos de la ecología integral, una concepción sistémica, un caso muy clásico, no nos basta más enseñar a los niños a descartar correctamente en cada basurero de color la basura. Tenemos que traer la gente que recibe esta basura de la sociedad para contar a niños por voz propia por qué este material fue producido, qué pasa cuando está descartado erróneamente. Bueno, hacer la comprensión, la educación integral ecológica está en la capacidad de promover la comprensión de la cadena de los fenómenos, no solamente el fenómeno aislado. Y para eso, si no podemos llevar la escuela afuera, me parece que tenemos que abrir la escuela a la sociedad, hacer que esta escuela sea realmente un punto de convergencia de una ecología de los saberes, como dice Boaventura. Bueno, eso es un poco. No sé si lo respondí, pero eran hartas preguntas, ¿no? Pero ahí va. Mil gracias a nuestros invitados, Luis Felipe, Jaime, que esto continúe y que cerremos con una hermosa palabra, coherencia. Que esa sea una conclusión, que lo que hagamos esté conectado, que realmente seamos coherentes. Viva Jesús en nuestros corazones. Muchas gracias a todos y a todas. Siempre. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Muy buena. Gracias, feliz día, bendiciones. Dios. Chao. Chao, hermano Inicio. Muy buena la. Saludos hasta Nicaragua. Un abrazo. Saludos y agradecimientos a los estudiantes que se conectaron de las diferentes obras y a sus profesores. Muchas gracias.